Palabras más, palabras menos. Nuevo Totobingo, un juego con mucho, mucho más. Más posibilidades, más premios, más fácil de jugar, más fácil de ganar. Y a solo 7 pesos. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so till you come back home. Presenta Petrobras. La Caja, una gran compañía para la seguridad de la gente. Una de las dudas que planteamos al principio del programa sobre el acuerdo entre YPF y Chevron es acerca del método de producción, de extracción denominado fracking. Para debatir este tema estamos aquí con Diego Di Riccio, que es del Observatorio Petrolero Sur. Gracias por venir, Diego. Y Pablo Pasos, geólogo de la Facultad de Ciencias Exactas, habitual columnista del programa Científicos Industria Argentina del querido Adrián Paenza. Gracias por venir, Pablo. ¿Qué les parece? Tenemos un pequeño video como disparador de la Argentina dice no al fracking, un video anti-fracking elaborado por varios grupos ambientalistas, Fundación Ecosur, Observatorio Petrolero, Foro Social y Ambiental de la Patagonia, entre otros. ¿Qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Paremos el fracking. I saw it go up for a second. Yeah. Just give it a second. Whoa, Jesus Christ. Se llama fracking. Pablo, ¿hay que parar el fracking? En realidad, el fracking es algo que se viene haciendo en yacimientos convencionales. El tema es las características que tienen los yacimientos no convencionales. Es decir, la fractura hidráulica no es un descubrimiento que tenga que ver necesariamente con este tipo de yacimientos. Si vos me decís hay que pararlo, te digo que no. Si me decís que hay que realizarlo dentro de una determinada marco de referencia, te digo que sí. Y ese marco de referencia esencialmente tiene que ver con las condiciones geológicas en las cuales se lleva a cabo y además las características en la unidad en la que la estés aplicando. En el caso de lo que se está empezando a pensar para la Argentina,
Bueno, a mí, digamos, si ustedes me hubieran invitado hace 20, 25 días, antes de haber ido a lo que fue la mesa que se generó en la legislatura de Neuquén, donde hubieron ingenieros en petróleo, movimientos ambientalistas, comunidad mapuche, etcétera, te diría que a lo mejor no hubiera aceptado, porque para mí fue también desde esta mirada de geólogo fue una situación muy interesante escuchar las posiciones de distintas, digamos, de distintas miradas que se tienen sobre el tema, pero particularmente en algunos casos también me llama muchísimo la atención, digamos, desde qué lugar están planteadas las cosas que tienen un cierto nivel de ignorancia en cuanto al contenido de lo que se está diciendo. En este sentido lo que quiero decir es que hay una extrapolación directa de muchísimas situaciones que tienen que ver con las condiciones de explotación en otros lugares del mundo que no son exactamente iguales a las condiciones que tienen que ver con la República Argentina. Por ejemplo, recién veíamos en el video, en Francia está prohibido. Yo digo, bueno, si en Francia está prohibido, tendrán sus motivos. ¿No habrá que prestarle atención? ¿A eso te referís cuando hablas de extrapolación? Yo pienso fundamentalmente más en lo que pasa en Estados Unidos más que en Francia. Inclusive en este seminario que estuve, pasaron un video donde había un pozo donde el trépano sale y sale a la superficie y termina largando lodo de inyección en la superficie. O sea, el caso muestra población en cuanto a la cantidad de casos, son situaciones que hay que tenerlas en cuenta y que, digo, no hay que minimizarlos, pero si tomamos un caso como el prototipo o el promedio de todo lo que sucede, entramos en problemas desde el punto de vista de lo que estamos diciendo. No, me refiero fundamentalmente a que hay condiciones en las cuales se encuentran las unidades geológicas en Estados Unidos que fundamentalmente, y esto podría dar después a por qué Estados Unidos o por qué empresas norteamericanas, por qué no Brasil, por qué no PDVSA, etcétera, digamos, para pensar en un contexto desde donde la gente habitualmente, digamos, se cuestionaría por qué con determinado tipo de empresas y no otras, que eso tiene que ver con otra cosa. Digo que lo que es el fracturamiento hidráulico realizado en determinadas condiciones que tienen que ver con el control, y eso es algo que en este momento es un motivo importante porque no estamos aplicándolo a yacimientos convencionales, lo estamos aplicando a yacimientos no convencionales, y los yacimientos no convencionales plantean un cambio de paradigma en cuanto a a la manera en que uno mira la roca que genera el hidrocarburo y la roca, Pablo, digamos, déjame hacer una pregunta concreta, porque yo no termino de entender. Dedujo a donde quería llegar, pero no lo pude, por lo menos no lo escuché. Vos decís que las condiciones geológicas argentinas, bajo determinados parámetros de cuidado, de control, ¿son aptas para este tipo de situación o no son aptas o no se sabe? No, sí se sabe. En realidad hay umbrales, digamos, vos podés hacer fracking hasta determinado nivel de profundidad. Es decir, de ahí para abajo tenés muchísimos menos riesgos globalmente, no entro en detalles. La formación Vaca Muerta, que es la que habitualmente llama la atención a todo el mundo en este momento, en los lugares donde está en condiciones que tienen que ver con la maduración del hidrocarburo y donde está en condiciones de extracción digamos, de lo que es de interés económico, está a más de 2.500 metros de profundidad. O sea, no es riesgoso. ¿Eso minimiza el riesgo? Eso minimiza riesgos a priori, porque habitualmente lo que vos podés ver en un montón de videos que circulan en internet es que directamente las fracturas se propagan y contaminan, no, ese es otro tema, contaminan los acuíferos, y los acuíferos, como lo conocemos habitualmente en una jerga cotidiana, el acuífero freático o acuífero libre es un acuífero que está a muchísima menos profundidad. Déjame hacerte otra pregunta, el gasto de agua. Sí. El agua es un recurso no renovable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es algo peligroso en términos ecológicos en este caso? Mira, los datos que se presentaron en esa mesa que estuvieron interesantes también porque se planteaban en estudios que se habían hecho en función del caudal del río Neuquén y todo, representaban realmente muy poco en lo que tiene que ver con el impacto en el caudal del río y, digamos, no sería una de las grandes preocupaciones. Me parece que de todas las situaciones que se plantean, la que yo le prestaría mayor atención no tiene que ver necesariamente con el fracking, tiene que ver necesariamente con la industria petrolera en particular. Digamos, cómo se tratan digamos, los residuos y cómo se trabaja con lo que queda de una explotación petrolera, más que con ese punto del fracking en sí mismo. Diego. Bueno, coincido con Pablo en este último punto, en el sentido de que
el fracking no es una cuestión necesariamente o únicamente técnica, sino que hay que discutirlo dentro de un contexto político, dentro de un contexto productivo y dentro de un marco regulatorio que específicamente en lo ambiental, Neuquén, que ya bueno, es como punta de lanza, digamos, para una política de promoción de no convencionales más a nivel nacional, consideramos que ha carecido o carece del correcto poder de policía para controlar incluso convencional, ¿no? Recordemos algunos antecedentes, como puede ser el estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD en el 97, que decía que había 925 millones de dólares de pasivo ambiental producido por la industria en más de 100 años de historia. Consideremos también el estudio que se ha hecho, el estudio sanitario, el estudio ambiental y cultural que se ha hecho sobre comunidades mapuche, hoy en día sobre la misma región que se estaría celebrando el acuerdo entre YPF y Chevron, que ha establecido, digamos, niveles de cáncer mucho más altos de la media, impactos muy grandes sobre tierra, agua y aire, digamos, un estudio que sacado en el 2001 y que establece 300 millones de dólares de remediación. Esto no convencional, sino con el petróleo. Esto con el petróleo convencional tradicional, y a su vez se agrega que este año la provincia de Neuquén ha sacado el decreto 422 que exime a los pozos convencionales y no convencionales de estudio de impacto ambiental, por ende reduce cierta rigurosidad y al mismo tiempo reduce una parte importantísima que es para nosotros la audiencia pública, ¿no? Esa instancia de participación. Ahora, lo que vos planteás, Diego, son fallas o deficiencias en los mecanismos de control, ¿no? Estaría ahí el problema, no en sí mismo en el método productivo. Nosotros consideramos que hay que tenerlo en cuenta una diversidad de aspectos. El método de control es uno, desde ya hay cuestiones inherentes a la industria petrolera que es una industria extremadamente contaminante, que hay que prestarle mucha atención, y al mismo tiempo en un lugar donde faltan algunos estudios, por ejemplo, hidrogeólogos que hemos consultado nos están diciendo que no se conoce exactamente el curso de las aguas subterráneas. Bueno, todos estos datos son para tener en cuenta a la hora de decir cuál es la proyección energética del país. Preguntarte, una cosa, yo deduzco de lo que vos decís, que vos no te oponés por principio al fracking, te oponés al fracking en determinadas condiciones, si contaminara, si produjera efectos sísmicos, si produjera cáncer, pero que lo que decís es, no sabemos, por lo tanto no hay que hacerlo, pero si supiéramos y se demostrara que no sería tan riesgoso, ¿vos estarías dispuesto a aceptarlo o tampoco en ese caso? Bueno, habría que ver, digamos, o sea, nosotros a priori no estamos de acuerdo por todas estas condiciones, por todos los antecedentes que hemos tomado a nivel global, como también lo que es el antecedente a nivel argentino, digamos. O sea, me parece que cuando hemos fundamentado o hemos hablado de esto, tenemos en cuenta todo esto y no tratamos de encerrar la técnica únicamente como técnica, sino darle este contexto más amplio. Hablabas vos, diferenciabas, supongo yo, Chevron y multinacionales del hemisferio norte con PDVSA y Petrobras. ¿A dónde ibas con eso? Iba a que en realidad Estados Unidos desde aproximadamente la década del 50 viene desarrollando todo lo que tenga que ver con el aspecto tecnológico, en lo que tiene que ver con los yacimientos no convencionales y particularmente con aspectos de perforación horizontal y de fracking, digamos que lo deja por delante a cualquier otro país. Eso en particular. También, digamos, otro actor podría ser China, digamos, son los dos que fundamentalmente, claro, que fundamentalmente desde lo tecnológico han avanzado en ese campo. De la misma manera que si alguien quiere pensar por tener un socio cercano en algo que tenga que ver con exploración y con extracción en aguas profundas, Brasil viene avanzando enormemente desde hace 2 o 3 décadas en lo que tiene que ver con eso. Exactamente. Y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el offshore, o sea, con sacar en mar abierto. Me interesa, vos comentaste algo en algún momento, yo te dije, separémoslo, hablaste del tema de los sismos. Eso también es un tema muy interesante. Yo hice mi postdoctorado en Inglaterra, en una zona que tiene una tranquilidad sísmica enorme.
Entonces leo los diarios de afuera por internet habitualmente, asiduo lector del Guardian inglés cuando puedo, un diario que particularmente está muy parado, es bastante ambientalista en sus posturas. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Estamos en Inglaterra? ¿Estamos en una zona tranquila desde el punto de vista tectónico de Estados Unidos? ¿O estamos en la Argentina, en la cuenca neuquina? Estamos en la Argentina, en la cuenca neuquina, con los Andes ahí al lado, donde se producen sismos de grado 2 y grado 1 hasta grado 3, con una, no diría cotidianeidad, pero en enorme recurrencia, y que no son detectables para la mayoría de nosotros. Y los sismos que se han reportado relacionados con el cambio, de alguna manera, entre comillas, del empaquetamiento subterráneo relacionado con esto, son sismos que están por debajo de ese umbral, que es el umbral de lo no detectable. Con lo cual, digo, yo planteé la palabra en esa mesa, dije, uno acá está en un zambódromo en Neuquén todo el tiempo, y sin embargo no se da cuenta que está en un zambódromo. Entonces, agarrar y directamente linkear lo que tenga que ver con los sismos, con el fracking, que es, si yo te tuviera que decir algo, te digo, se están importando tanta cantidad de argumentos, pero son tan importados que, digamos, me enojan. Digamos, por lo menos tengamos una postura crítica. No me terminó de quedar en claro al final. El hecho de que esté en la zona neuquina lo hace más riesgoso, precisamente. No, lo hace menos riesgoso, digamos. Tiene una influencia, vos ya tenés una influencia poco relevante. Claro, a nivel yo ya te dijera que esa fábrica rocosa está sometida, entre comillas, al zarandeo. Muy importante, con lo cual esto no agrega mucho. Pablo, cerramos medio minuto. Sí, a nosotros lo más importante, digamos, y en esto diferimos con Pablo, digamos, un poco con las cuestiones de que si bien es una técnica que tiene ya 60 años, es una técnica masivamente se empieza a usar hace 10. Nos parece muy importante, digamos, tener en cuenta no solamente el grado experimental en esta utilización masiva, sino que también es resistida en diversos lugares, que hay 13 municipios en Argentina que se han declarado libres de fracking, que se suman también a los diversos países que se han planteado como territorios como no libres de fracking, y al mismo tiempo que discusiones más globales de estrategia energética, de planificación energética están dejadas de lado por esta obstinación por los no convencionales. Muchas gracias a los dos. Gracias. Nos estamos despidiendo. Quédense en la continuidad de TN, Sergio Lapeu, el Rifle Varela. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo.